¿Qué tal, amigos de SDP? Estamos con Juan Pablo Proal, quien nos va a hablar un poco sobre su libro Vivir en el cuerpo equivocado. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, Cris, muchas gracias. Gracias por haber venido. A ti por la invitación. Oye, háblanos un poquito acerca de este libro, que me parece es tu primer libro en forma, ¿no? Sí, tengo dos en coautoría, pero el primero mío completamente es este, sí. Dinos, ¿cuál es el tema principal del libro, no? Yo creo que el tema del libro es el amor y el odio, ¿no? Su némesis. Si bien es un libro que habla sobre disforia de género, que ahora platicamos de ello, pero yo creo que la historia del libro es el amor y el odio. Cuando empecé el trabajo de campo de este libro, los primeros entrevistas, fui escuchando testimonios de vida muy duros, ¿no? De personas que, una trabajadora sexual que la amarraron a la batea de una camioneta y la arrastraron por todo Tlalpan. La mataron. Una chava que murió lapidada, chavas que les negaban entradas a Oxxos, la tribuna en Alcohólicos Anónimos. Y mientras más me fui adentrando en testimonios, en historias, en documentos, a mí me entró la fuerza rectora de este libro, el motor por el que escribí este libro, es justo como el enojo que sentí, la ira que sentí, de cómo es posible que entre seres humanos nos tratemos así. Por además un asunto que es bastante complejo, que tiene hay cierto grado de complejidad en cuanto a que es una parte médica, otra biológica, histórica. Es decir, por algo que es bastante complejo y difícil de comprender, se extermina a los semejantes. Y es algo así, una especie de exterminio el que sufren los transexuales, travestis, transgénero, etcétera, en el país. Sufren eso, un exterminio y una violencia y una rudeza de la parte de la sociedad tremenda, que es lo que motiva a mí inicialmente ese enojo. Y por otra parte, el libro no es solo un libro de denuncia o de victimización, sino también trae la otra parte. Justo creo que de la segunda mitad para adelante habla más del amor, no de las relaciones, de los amigos, de historias de lucha, y de cómo, a pesar de ese odio, siempre el amor es esa fuerza tan milagrosa que triunfa. Claro. ¿No? Oye, tú tienes 30 años, me parece. Tal vez vivimos en una época, o creciste en una época en la que había más apertura, probablemente, hacia temas, por ejemplo, como el de la transexualidad, el transgénero, etcétera. ¿Cómo percibes cómo percibes este mundo desde esta perspectiva? Tal vez tenías una educación en tu casa más rígida, pero el mundo estaba más abierto y tú decidiste hacer este libro. ¿Crees que haya habido algún tipo de influencia? Yo soy poblano y a mí me educaron lasallistas, legionarios, scouts, etcétera. Entonces, pues no es algo que oculte, ¿no? A lo mejor ahora dices, ay, qué verdad, no es algo, parte de mi historia. Y justo creo que fue un motor, si bien hay muchísimas cosas valiosas que aprendí y me formaron, también algo de lo que mueve mucho mis textos es la intolerancia, porque yo crecí en una sociedad muy rígida, un poco tolerante, ¿no? Exacto. Donde, imagínate, un día llegué a casa y mis discos de los Rolling Stones, de los Beatles, todos rotos, porque en la escuela me dijeron a mi mami que eran diabólicos y eran mala influencia para mí. Entonces... Y era verdad. Es como acostumbrar, como vivir siempre con esa represión, miedo, culpas, Sí. etcétera. Pues para mí ha sido un motor importante en mi obra, porque justo en los textos que trabajo, pues trato de defender mucho la diversidad. La psicología humana, nuestra historia es complejísima, como para que vivamos en épocas donde nos quememos vivos por no entendernos, ¿no? El libro consta de 5 capítulos. El primer capítulo trata de ser una especie de capítulo explicativo pedagógico, ¿no? Donde entrevisto a sexólogos, a médicos, a cirujanos,
casos, y trata de explicar un poco qué es la disforia de género. El libro se llama Vivir en el cuerpo equivocado, justo porque muchos de los testimonios que escuché me decían, es que yo siento que viví en el cuerpo equivocado. Para quienes no estén familiarizados con la disforia de género, en términos coloquiales y simples, pues es una persona que nació con una identidad sexual que cree que no es la correcta, ¿no? Un hombre que se siente mujer, mujer que se siente hombre, etcétera. Entonces, lo que trato de hacer con el primer capítulo es explicar ese fenómeno, ¿no? Sus raíces históricas, etcétera, un poco explicativo. El segundo capítulo es un capítulo que habla principalmente de casos de discriminación y de asesinatos. Okay. Es el capítulo más rudo. Es un capítulo que habla de, híjole, tantos, ahorita leemos algo de ello, pero habla de muchísimos casos de discriminación, de odio, de exclusión. El tercer capítulo es un capítulo, yo diría que es como el intermedio del libro, que es un capítulo que habla de travestis heterosexuales, de hombres que son heterosexuales pero que se travisten por fetiche. Wow. ¿Y qué pasa? Algunos perdieron a su esposa y a sus hijos, otros afianzaron la relación con su mujer, ¿no? Es interesante. Ese está interesante. El cuarto capítulo habla de amor, de relaciones de pareja, de amistad. Y el quinto y último es una especie de recuento de los transexuales, travestis, transgéneros más representativos de México. Principalmente son 5 historias. Trae la historia de Xochitl, que fue una vedette muy importante, Francis, varias. Hay muchos, nos enteramos que murió Francis, pero no supimos más, entonces hay reconstruyo de qué muere, cómo, sus últimos días, etcétera. Y el libro está acompañado de muchos recuadros, por ejemplo, trae dibujos de transexuales, trae teléfonos, directorios de organizaciones, trae muchas, por ejemplo, trae una infografía de cuánto cuestan las operaciones, cuántos son, teléfonos, al final trae como un recuento de los transexuales más importantes en el mundo. Yo diría que es un libro que mezcla testimonios periodísticos con cierta, decía un buen colega, Brahim Zamora, de una organización muy importante allá en Puebla, decía que incluso puede ser una especie de libro de texto, le decía, ¿no? Pero creo que a lo que voy es que también cumple con cierto rol pedagógico, explicativo, periodístico, y trata de ser un libro amable, es decir, si bien el tema es rudo, pero trata de ser un libro de fácil lectura, que traté de esmerarme en que estuviese bien escrito y que no solo sea ahí datos rígidos, sino, como decía Tom Wolfe, el periodismo debe informar, divertir e innovar. Trato de hacerlo ahí, ¿no? Ok. Oye, ¿has recibido comentarios de la comunidad LGBT? ¿Cuáles han sido? Principalmente muy buenos, ¿no? Lo presenté en el bar de Rochelle, por ejemplo, que es un bar de travestis aquí muy relevante. Me lo han presentado transexuales, Irina Layevska me lo presentó, por ejemplo. ¿Quién es más? Ya lleva 10 presentaciones y ha habido de todo. Y en general la comunidad pues les ha gustado muchísimo. Yo creí que iban a ser rudos, pero afortunadamente el libro yo se lo di a leer a Toño Medina de Letra S, y Toño pues me lo palomeó y dijo, está bien, está, ¿no? Bueno. De salvo 2 o 3 asuntos técnicos no me hizo correcciones. He tenido muchos problemas a la hora de explicarlo, la verdad, porque si bien investigué muchísimo, leí, pero me hago bolas, ¿no? La otra vez me preguntaron en una presentación, oye, ¿cuál es la diferencia entre transgénero y transexual? Y yo, madres, tuve que abrir el libro y decirlo porque no me acuerdo bien, y creo que esa es la parte un poco ruda. Luego las presentaciones hacen preguntas muy rudas porque hay gente de verdad experta en la sexualidad que ubican todo esto muy bien y lo leen. Y la verdad es que es un libro, decía Bastenier, que los periodistas somos la suma de lo que no somos, ¿no? No somos historiadores, no somos filósofos, no somos politólogos. Pero escribes de todo. Pero exactamente, entonces nos interesa todo eso. Entonces, este libro es un libro periodístico, no es un libro científico, médico, biológico, ni antropológico. Es un libro periodístico que cuenta testimonios, que trae documentos, que trae historias, trae crónica, reportaje, entrevista, géneros, pero es un libro periodístico. Al final de cuentas, ¿qué es el periodismo si no contar historias, ¿no? Si ese es un libro de narrativa de historias, ¿no? Oye, ya después de hacer el libro, no sé, toda la investigación, todo lo que hiciste, tal vez puedas identificar el origen del tabú que tenemos los mexicanos hacia la comunidad trans. Tal vez. Yo creo que, por ejemplo, algo muy relevante, perdón.
casi todas las trans se llevan bastante bien, o se identificaron, o tuvieron una mejor relación con sus madres, ¿no? Contrario, los padres fueron los rudos, los intolerantes, los que las desconocieron, ¿no? Encuentro también que se sienten más cómodas entre mujeres y que tienen más amigas que amigos, y si tienen amigos son amigos gay. ¿Cuál es la explicación de ello? Platiqué con un cliente frecuente de trabajo sexual y él me decía, ¿por qué no haces novia una tuya? ¿Por qué no tienes una novia y tal? No, es que yo no soy gay y tal. Yo encuentro que puede ir por ahí, pues, como este rollo, y a todos los hombres heterosexuales nos pasa, es mentira. Que no, o sea, todos los hombres heterosexuales tienen ese rollo de que les encantan las mujeres transexuales, las ven y las ven bellísimas, pero si es como, ay, no, es hombre, no, yo no soy gay, no, ¿cómo puede ser que me guste? Como que no encuentran esa explicación de cómo me puede gustar ella, ¿no? Y creo que de ahí viene mucho esa represión y ese odio. Por ejemplo, muchos de los crímenes de odio contra transexuales los cometen militares. Lo tengo ahí en el libro, lo cometen soldados, Entonces tiene que ver un poco con ese de, híjole, me gustó, consumé el acto y luego, ¿qué soy? ¿Soy gay, no soy gay, tal? Y creo que tiene que ver mucho con ese machismo del hombre heterosexual, donde aprendimos a que tenemos que ser heterosexuales a fuerza, o que la sexualidad es muy simple, ¿no? Y no lo es complejísima la sexualidad. Entonces, creo que puede ir por ahí, ¿no? Aproximadamente 2 años en todo, en todo. Sí, fue un libro... es curioso porque ese libro terminó todo el proceso ya de escritura, lo dejé ya listo, el borrador, en 2010 y se está publicando ahora, ¿no? Más bien lo complicado fue publicarlo, ¿no? Tuve ayuda de muchas personas que me ayudaron con editoriales grandes y ninguna editorial grande lo quiso, ¿no? Decían, no va a vender, no es un tema comercial, no interesa, y ese fue el argumento. Entonces lo edita la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue los que se animaron a difundirlo en la universidad. ¿Cómo ves precisamente estos argumentos de que tal vez no, como lo dijiste, ¿no? Que no iba a tener un gran impacto, tal vez decían las editoriales? Cuando hace algún tiempo, ayer lo platicábamos un poquito en una conferencia, el narcotráfico era tal vez un tema visto con los mismos ojos. Y ahora es un gran boom editorial hablar de asuntos de narcotráfico, ¿no? O sea, el mundo compra historias de narcotráfico. ¿Por qué el tema trans no es así? ¿O todavía no es así? ¿Crees que lo sea algún día? Mira, eso es interesante. Lo de las editoriales, yo diría, las editoriales son empresas y buscan no perder dinero, ¿no? Claro. Y arriesgan muy poco, o no arriesgan casi, ¿no? Entonces, son algo así como las disqueras, ¿no? Se van por Belinda seguras, ¿no? Por Shakira seguras. Y hacen caso a un autor cuando este autor pues ya les garantiza éxito y ventas, ¿no? En este caso, yo comprendo que es mi primer libro, que mi nombre o mi trayectoria, etcétera, pues no alcanza para un bestseller, o sea, mi solo nombre, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que tal vez si este libro hubiese sido escrito por un escritor renombrado, no hubiese tenido tantas broncas también, eso lo tengo claro. Pero también desde el otro lado, las editoriales, como cualquier regla del libre mercado, pues dictan, es una especie de censura, ¿no? Una especie de censura monetaria, ¿no? Que a partir de vende o no vende, pues nos exhiben en los VIPs, en los Sambors y en todas partes qué se va a leer y qué no. Entonces, escapamos muchísimos, como ocurre con la música. ¿Cuántos músicos tan fregones no hay? ¿Cuántos artistas tan buenos no hay? Y que pues es difícil encontrar sus discos y dar con ellos, ¿no? Y lo mismo ocurre aquí, ¿cuántos libros buenísimos no hay de poesía, de narrativa, de periodismo, tal, que pues no encuentran editoriales y que entonces pues circulan o por internet o editoriales, ediciones de autor, etcétera?